todos muy pero muy bienvenidos a otro encuentro de este club de lectura. En esta ocasión sola me encuentro en el estudio, sin embargo acompañada por todos los que nos están escuchando o mirando, ¿por qué no?, a través de las distintas plataformas de comunicación desde las que hacemos este club de lectura. Como siempre, al arranque, la gratitud por acompañarnos, por sumarse a cada encuentro. Y también la gratitud a aquellos que están apoyando de distintas maneras en las que, es posible apoyar este proyecto del Club de Lectura, como por ejemplo suscribiéndose a nuestro canal en YouTube, también dejando su me gusta, dejando sus comentarios, que no solo que son importantes para darle mayor relevancia a este contenido, sino que también son interesantes a la hora de, conocer sus puntos de vista y también sus intereses que, como siempre les decimos, nos dan insumos para la producción de este programa. En esta ocasión, y de alguna manera continuando, sacando adelante este ciclo que iniciamos, el encuentro de la semana pasada, estuvimos hablando de la importancia de la lectura en la etapa de la niñez. Queremos continuar este ciclo y nos vamos a ir al norte de nuestro planeta, a, justamente los países nórdicos, Dinamarca, y vamos a viajar en el tiempo. Les voy por allí tirando pistas. Si alguna vez vieron la película de La Sirenita o escucharon hablar de esta historia, que seguramente tienen que haber escuchado hablar, El Soldadito de Plomo, también, ¿por qué no? Varias historias bien conocidas son las que ha escrito el autor que vamos a estar tratando el día de hoy, como siempre decimos, muy someramente, muy por arriba, vuelo de pájaro, pero siempre buscando invitar a la lectura, conocer un poquito más y además dejar un pensamiento, algo que nos mueva un poquito el piso. Antes de eso, no quiero dejar pasar oportunidad, como les decía, de agradecer a todos los que están manifestando su apoyo allí, sobre todo en YouTube. También es posible y sería muy bueno que ustedes, si nos escuchan por radio, por ejemplo en Radio Transmundial Uruguay, sería interesante que mandaran su mensaje de WhatsApp al signo de más 598-916-1010 y que por allí también háganos saber, nos hagan saber que están escuchando Club de Lectura, que les gusta, que no les gusta o que nos planteen sus inquietudes. Mensaje de WhatsApp al signo de más 598-916-1010. Por allí, aclaran que el mensaje es para Club de Lectura, o si no, nos pueden, por ejemplo, dejar sus comentarios en nuestro perfil de Instagram. Allí le dan seguir y pueden comentar los reels que vamos subiendo, nos envían un mensaje por privado. En Instagram somos Club de Lectura RTM y también ese es nuestro nombre en YouTube, Club de Lectura RTM, donde semana a semana, viernes o sábado, van quedando disponibles nuevos programas. Por ejemplo, le agradecemos el comentario a Victoria en nuestro último video, que ella, le interesó mucho este tema de la lectura en niños y nos cuenta que estaba muy contenta de haber tenido ese tiempo con sus sobrinos. Gustavo Cabrera nos planteó allí una preocupación por un hijo que tiene 16 años y como que, mucho nos está enganchando con esto de la lectura. Así que por allí le estamos respondiendo a su comentario. A Miel también agradece el aporte de la licenciada Ana Eises, que fue quien estuvo compartiendo el programa pasado y nos compartió acerca de sus libros favoritos en su niñez. Así que gracias a los que están comentando. También respecto al programa previo que fue sobre la poesía. ¿Para qué sirve la poesía hoy? ¿Tiene sentido que sigamos leyendo poesía, que se siga enseñando la poesía? ¿Hay acaso gente que escribe poesía hoy por hoy? Acerca de toda esta temática recibimos comentarios por WhatsApp. Por ejemplo, Silvana Michelin nos hizo saber que disfrutó mucho el programa y que un poco la trasladó a su adolescencia. Claudia Bazán nos dice hermoso programa y dice que no escuchaba la poesía de Becker desde hace 45 años. ¿Qué les parece? Gladys, que siempre está escuchando, dice qué emoción, escuchar
la poesía de la dulce voz de la profesora Nancy Rodríguez, quien nos estuvo acompañando puntualmente en ese programa. Estos son algunos de los mensajes que van cayendo y que, como siempre les decimos, nos alegran, nos motivan, nos inspiran y también nos disparan nuevas temáticas. Bueno, y ahora sí, ahora vamos a hacer este viaje en tiempo y en el espacio, porque quería compartir con ustedes un libro que llegó a mis manos muy casualmente, que se titula Los mejores de cuentos de Andersen, y justamente estamos hablando de Hans Christian Andersen. Creo que por ahí lo pueden ver quienes nos están siguiendo por YouTube, que tienen imagen. Bueno, están viendo la carátula preciosa, ilustrada, todo color, de este libro gruesito, tapadura, gordito, que se titula Los mejores cuentos de Andersen. Bueno, Hans Christian Andersen, danés, ¿no? Vivió en Dinamarca entre el 1805 y el 1875. Él fue autor de distintos géneros, ¿no? Poemas, obras dramáticas, novelas, libros de viaje, libros autobiográficos, porque él viajó mucho por distintas partes de Europa y también eso quedó registrado. Pero bueno, su más alto valor literario llega a través de sus magníficos cuentos para niños, que le permitieron a él, consolidar su fama y su reconocimiento incluso internacional. Encontré información de que fueron unos 156 libros 156 cuentos los que él escribió y que se traducieron a más de 100 idiomas. Con historias que luego dieron origen a piezas de ballet, obras de teatro y películas animadas, como el caso de La Sirenita. Creo que por lo menos mi generación, los que andamos en los 30, incluso seguramente alguno que anda quizás más cerca de los 40, recuerda aquella película de La Sirenita, que tiene que ser de la década del 90, si no me equivoco. Preciosa película que sin dudas ha marcado nuestra niñez, ¿no? Que forma parte, junto con muchos otros cuentos y muchas otras películas, forma parte de todo ese acervo, ¿no? Ese bagaje, ¿no? que tenemos en nuestra imaginación y que ha formado, ¿no? lo que es nuestra niñez y toda la imaginación, ¿no? Todo ese universo de personajes fantásticos que poblaron nuestra niñez. Bueno, durante su vida, Hans Christian Andersen obtuvo 2 reconocimientos. En el 1867, por parte del rey, el título de consejero de Estado, y la ciudad de Odense, que fue la ciudad donde él nació, lo nombró hijo predilecto, lo cual viene a ser como una idea de un ciudadano ilustre, ¿no? Esto durante su vida, ¿no? Más adelante, luego de su fallecimiento también, les comento que hay algunos premios que tienen que ver con justamente literatura y con ilustración que llevan su nombre. Eso se los digo a continuación en algunos instantes. Un personaje que, por lo que uno puede leer en su biografía y también lo que uno ve en sus fotos, era bastante excéntrico, poco agraciado físicamente. Y si bien se ve justamente, ¿no? en el registro biográfico que él tenía fe a cierta manera, incluso se lo identifica con la religión luterana. Él llegó a declarar su amor a mujeres y también a hombres, ¿no? Posiblemente tuvo algún romance también con hombres, pero dice que su problema fue que siempre obtuvo el mismo triste premio de consolación, que era una simple amistad. La gente, lo rechazaba, ¿no? Dice que en uno de sus diarios se lee, literal, ¿no? Una oración a Dios: todopoderoso Dios, tú eres lo único que tengo, tú que gobiernas mi sino, debo rendirme a ti, dame una forma de vida, dame una novia, mi sangre quiere amor como lo quiere mi corazón, dice la propia letra de Andersen en esta oración, ¿no? que él dejó por escrito en sus diarios, buscando amor, ¿no? Lo que él buscaba, entablar una relación duradera de alguna manera, que no pudo concretar y que de alguna manera uno percibe esta especie de rechazo que había por su persona, o esa cuestión de que él como que mucho no lograba encajar en los espacios que se movían, donde él estaba, ¿no? Y esto se
se siente en varios de sus cuentos, como por ejemplo el emblemático Patito Feo, creo que todos lo conocemos. Bueno, el Patito Feo, también está el Soldadito de Plomo. Hay varios cuentos así, ¿no? Que cuando los leemos desde una mente adulta, ¿no? Y ahí está la clave, ¿no? Percibimos, ¿no? Percibimos quizás alguna herida, percibimos el rechazo, esa sensación de siempre estar como ser el extraño, ¿no? Como ser un sapo de otro pozo. Bueno, en sus libros, en sus cuentos, perdón, y dale con libros, en sus cuentos que se identifican en general como cuentos de hadas, se logra un equilibrio entre la realidad y la fantasía, y él se inspiraba en tradiciones populares y, por ejemplo, en la mitología alemana y la griega, así como en muchas experiencias propias, ¿no? Biográficas, digamos, particulares de él. Dice que poco antes de su muerte, Andersen habló con un compositor acerca de la música que deseaba que se interpretase en su funeral, y le dijo que la mayoría de las personas que caminarán detrás de él serán niños. Así que la música tenga el ritmo de pasos pequeños. ¿Qué les parece? Bueno, un autor que de alguna manera parece que él mismo no se dio cuenta de ese impacto que estaba logrando entre los niños. Él abandonó su casa a los 16 años queriendo dedicarse al teatro, queriendo ser cantante de ópera, pero bueno, fue tajantemente rechazado, y por ahí encontró su camino a través de la escritura, viajando por Europa, les decía, bueno, tuvo vínculo con Charles Dickens en Gran Bretaña, así que bueno, anduvo en su tiempo, fue ganando, ¿no?, cierta fama, pero pienso, ¿no?, que quizás esa fama y toda la repercusión que él logró a través de su escritura quizás no vino a satisfacer ese anhelo tan íntimo y tan profundo que él quería, que yo en este punto me pregunto si, bueno, era amor, sí, quizás un amor de pareja, pero hasta qué punto no era de alguna forma lo que él buscaba, era aceptación, ¿no? Les decía que la Organización Internacional para el Libro Juvenil eligió el 2 de abril, que es la fecha de nacimiento de Andersen, eligió esa fecha para celebrar el Día Internacional del Libro Infantil y Juvenil, reconociendo la obra de Andersen, y desde el 1956 se instituye el premio Hans Christian Andersen a la literatura infantil y juvenil para escritores, y a partir del 96 también para ilustradores. Y bueno, quienes conocen un poquito de la ciudad de Copenhague sabrán que hay una estatua a la sirenita que está allí sobre unas rocas, ¿no? En una zona de puerto, en una zona costera, y también, bueno, hay estas estatuas del año 1913, y también hay otros varios monumentos de Andersen por toda Europa, en distintas partes de Europa por las que él anduvo. Se pueden encontrar monumentos a el autor de varios cuentos. El que en esta ocasión, ¿no?, y sin demorarme más porque se nos va el tiempo, el cuento que quisiera compartirles con ustedes, porque me llamó mucho la atención mientras se lo leía a mi hijo, ¿no? Como quién lee estos cuentos infantiles a veces sin darles mucha importancia, y de repente aún hay cosas que le llaman la atención. Podrán contarme ustedes si no les pasa, leyendo libros o historias que aparentemente son muy inocentes, muy infantiles, y dicen, bueno, acá hay algo más, ¿no? Que uno, evidentemente, como adulto lo ve diferente. No significa esto que los niños no comprendan, pero como adulto, uno, habiendo vivido y visto otras cosas, como que los comprende desde otro lado. Lo podemos decir, ¿no? Como desde otra cara del cuento. En este caso, me llama la atención el traje nuevo del emperador, que mi hijo le puso el emperador sin ropa porque fue la manera de identificarlo. Bueno, este es un cuento que también quizás ustedes conozcan, o si no, pueden haber visto una representación ¿vieron las galletas danesas, esas que vienen en latas? Bueno, yo vi una ilustración de este cuento en la tapa de una de esas latas de galletas danesas. Este fue un cuento que se publicó en el año 1837 y que en realidad Andersen lo adapta, lo plasma, ¿no? Lo publica de esta forma, pero que se pueden encontrar variantes de esta historia dispersas por todo el planeta, como por ejemplo Sri Lanka, Turquía, India. Bueno, fíjense qué interesante, ¿no? Esto que es una historia que viene más del lado oriental, pero la versión que Andersen
Andersen Toma, está basada en una historia recopilada en El Conde de Lucanor, que son, bueno, una serie de cuentos moralizantes escritos entre el 1330 y 1335, o sea, estamos hablando de Edad Media prácticamente, y en España, ¿no? Andersen toma una versión traducida al alemán y la adapta un poco, bueno, aplicándole, no sé si decir sus intereses o lo que él quería imprimirle a este texto. Básicamente, el cuento nos plasma la historia de un emperador muy vanidoso, que lo único que a él le interesaba era siempre estar con ropas nuevas, ¿no? Cuidar su imagen, muy abierto a la novedad en cuanto a lo que tenía que ver con su imagen y con su vestimenta. Y bueno, llegan unos impostores que le dicen que ellos van a tejer el mejor traje que él ha visto, pero que es un traje que solo pueden ver aquellas personas que no son tontas, ¿no? Dice que si vos el traje no lo ves es porque sos tonto, muy tonto, o porque no sos bueno haciendo tu trabajo, o no sos bueno, idóneo para tu trabajo, ¿no? Entonces estos estafadores, ¿no? Impostores, empiezan a sacarle dinero al rey y fingen estar tejiendo, ¿no? Preparando este traje para el emperador, perdón. Finalmente el traje está listo, entre comillas, pero nadie puede verlo, ¿no? Entonces el emperador va mandando consejeros, ministros, y por temor, ¿no? a ser vistos como tontos o a ser rechazados por el emperador, estos consejeros dicen, sí, qué lindo traje, qué lindo traje. El propio emperador no puede ver este traje y sin embargo él dice que está fabuloso y llega al punto de salir con este supuesto traje a un desfile público ante todo el pueblo, ¿no? El pueblo se calla la boca y dice, qué lindo traje, ¿no? Aunque ninguno ve el traje, todos ven a este emperador paseándose, ¿no? Por las calles desnudo, hasta que finalmente un niño se anima a, spoiler alert, ¿no? Un niño se anima a romper con esta mentira que se había instalado, o este temor que había. Y dice, ¿pero de qué traje hablan si el emperador está desnudo? Y dicen que quizás esto sea un detalle autobiográfico, ¿no? Una posible referencia a cuando Andersen fue llevado por su madre a ver al rey Federico VI, si no me equivoco, de Dinamarca, y quedó como un poco decepcionado y gritó, pero no es más que un hombre, ¿no? Entonces puede haber ahí algún juego autobiográfico que parece que Andersen lo aplicaba bastante en sus cuentos. Bueno, esta historia, ¿no? Que es un poco quizás chistosa para el niño que lo lee o le puede hacer pensar un poquito, es para nosotros también, la vemos como ridícula, ¿no? Porque este emperador termina quedando en ridículo, pero aún así él sostiene su mentira y termina el desfile, ¿no? Convencido o queriendo convencer a los otros de que tiene su traje puesto y aún así está desnudo, y todo el pueblo que lo está mirando, o sea, ya como que todos dicen, confirman, no, sí, está desnudo, y ahí se viene abajo la mentira, y aún así el emperador termina el desfile sin querer sin querer dar el brazo a torcer, ¿no? Una verdad tremenda, ¿no? Y uno cuando lee allí, bueno, a comentarios y análisis de distintas personas, todos hablan de la vigencia que tiene este cuento en cuanto a lo que es, bueno, la mentalidad de nuestra sociedad y también, bueno, el juego social y el juego político, ¿no? Como muchas veces nosotros, para no quedar desubicados o para no querer quedar fuera, ser rechazados, aceptamos o afirmamos verdades con las que no estamos de acuerdo o cosas con las que sabemos que no son verdad, que están mal, pero bueno, no nos animamos a levantar una voz diferente. ¿Por qué? Por temor al rechazo, por temor a ser juzgados, ¿no? Por ahí decía una frase que me encontré, no tiene por qué ser verdad lo que todo el mundo piensa que es verdad, ¿no? También es eso, la falacia de la mayoría, ¿no? No siempre, no necesariamente la mayoría va a tener la razón. Creo que, y buscando un poquito en esto, dice que
los cuentos, todas estas versiones, vieron que les decía, de distintos países, se van adaptando a los contextos de distinta manera, pero el énfasis está en que la persona que se anima a levantar la voz y revelar que el emperador o el rey en verdad está desnudo, no tiene nada, en el caso de Andersen es un niño, pero en otros cuentos siempre es gente, por ejemplo, de clase baja, ¿no? Mendigos, sirvientes. Hay un caso en el que es, por ejemplo, un negro. Esto da cuenta, ¿no?, de un contexto social en el cual, bueno, el negro pertenecía a clases más bajas. Eh, bueno, todo esto de alguna manera a mí me llevó puntualmente a que fuera el niño, ¿no? Desde esa inocencia y desde ese desinterés en mantener una imagen, que fuera el niño acá en el cuento de Andersen que se animara a decir que el emperador estaba desnudo, me hizo acordar a esta cuestión de los evangelios, ¿no? Y de cómo esa inocencia, esa sana inocencia y esa transparencia del niño es de alguna manera elogiada en el Evangelio, y hay una invitación de parte del Señor Jesús, bueno, a hacernos como niños para poder entrar en el reino de los cielos, ¿no? Y creo que es inevitable, ¿no?, este pensamiento en cuanto a, bueno, cuántas veces nos haría bien ser como este niño, animarnos a hablar, a declarar las verdades, ¿no?, lo que está bien, lo que está mal, aquello que nos está engañando. Yo siempre digo, hacerlo desde una voz de amor, desde una voz de respeto, ¿no? Nunca desde la violencia o desde el rencor o desde la venganza, pero sí animándonos a pararnos firmes cuando vemos que algo, por ejemplo, es injusto, cuando vemos que algo está mal. Me preguntaba, ¿no?, cuántas veces nos callamos para no desentonar, ¿no?, lo que es injusto, lo que es mentira, o por ejemplo las cosas que sabemos que no están honrando a Dios, ¿no? Nosotros como hijos de Dios, si es que hemos creído en el Señor Jesús, ¿no?, si es que lo hemos aceptado y declarado como nuestro Señor y Salvador, hemos conocido la verdad, ¿no? Hemos sido hechos libres por esa verdad que es el Señor Jesús, que es el Evangelio, y bueno, cuánto más tenemos que caminar en esa verdad. Hemos ganado la aceptación más importante, la aceptación más esencial que nuestras almas necesitaban, que es la aceptación de parte de Dios en su Hijo Jesús, ¿no? Él ocupó nuestro lugar y Él nos hace santos, ¿no?, ante los ojos de Dios. Dios nos ve a través del Señor Jesús. La aceptación más importante que necesitan las personas la tenemos allí, ¿no? La tenemos a través de la fe en el Señor Jesús de parte de Dios. Bueno, ¿qué más aceptación de quienes nos rodean necesitamos? Sí, evidentemente es necesario, ¿no?, para una estabilidad psicológica, pero ¿cuánto vale una aceptación si yo sé que lo que estoy, una aceptación de un contexto, ¿no?, un grupo de personas, si yo sé que lo que estoy haciendo está mal, si va contra mi conciencia, si estoy avalando una injusticia, ¿no? Bueno, mucho que pensar nos deja este tremendo cuento, ¿no?, que un poco en una conclusión allí, que encontraba en una página web en inglés, Snow White Writes, es la página, decía esto, ¿no?, que en un mundo de corrección política y relativismo moral, esta historia es más relevante que nunca, ¿no? Lo que les decía. Solo porque una idea ofenda no significa que sea falsa o peligrosa como para no declararla. Aunque todo el mundo esté de acuerdo en algo, no significa que sea verdad. Bueno, y un cuento entonces de Hans Christian Andersen, este danés, escritor de diversos géneros, destacado por sus cuentos de hadas, cuentos infantiles, pero que sin dudas tienen mucho para hacernos pensar a nosotros los adultos, ¿no? Creo que este cuento es tremendo, ¿no? desde esa inocencia, ¿no?, desde una historia muy ficticia, ¿no?, valga la redundancia, pero bueno, nos hace pensar, nos mueve el piso con muchísima vigencia. Fíjense que es un cuento del siglo XIX que viene de antes, porque viene de la Edad Media, y sin embargo tiene una vigencia tremenda en este tiempo que estamos viviendo, en este siglo XXI. En este punto no me quiero extender más y les quiero invitar a ustedes, por favor, a que me digan
¿Qué piensan? Si conocen textos, conocen la escritura de Christian Andersen, si conocían este texto, El nuevo traje del emperador, este cuento, qué reflexiones les genera, si están de acuerdo, si no están de acuerdo. Si a ustedes les cuesta denunciar como ese niño que el emperador está sin ropa, o si se animan, quizás han tenido que pagar un precio, quizás no, quizás me dicen no, a veces es mejor callarse la boca. Bueno, por favor, me encantaría que me dejaran, por ejemplo, allí en YouTube sus comentarios, Club de Lectura RTM, abajo de este video, le dejan el me gusta y me dejan su comentario. También recuerden por su mensaje de WhatsApp al signo de más 598 91 610 610. Por favor, ponen para Club de Lectura y ahí me hacen llegar su punto de vista, que bueno, me va a enriquecer un montón, ¿no? A todos nos va a enriquecer el conocer qué reflexiones les ha generado esta propuesta. Así que bueno, por favor, también está disponible, recuerden, nuestro perfil de Instagram, Club de Lectura RTM. También le dan seguir allí, nos pueden enviar un mensaje privado, nos pueden comentar los reels que vamos subiendo. Allí tenemos también el medio de comunicación y el sitio donde ustedes pueden enterarse cada vez que va quedando disponible un nuevo episodio de este Club de Lectura, como les decía, una vez por semana, entre viernes y sábado, y sin falta estamos los sábados a las 21 horas por el 610 AM. Radio Rural para Uruguay y la región en el espacio de Radio Transmundial Uruguay. Bueno, no quiero extenderme más, no quiero olvidarme tampoco de nada, pero invitarles a que nos acompañen en un próximo episodio de Club de Lectura, porque vamos a seguir mirando esto que es la literatura infantil, que tiene un valor tremendo a nivel literario, pero también un valor para nosotros los adultos, porque encierran, ¿no? Esta literatura infantil encierra una cantidad de joyitas que nos hacen pensar, reflexionar a los adultos, con principios que también podemos ir transmitiendo a nuestros niños, principios que tienen que ver con lo moral muchas veces, pero que otras tantas también tienen que ver con lo espiritual. Así que bueno, la recomendación de este episodio de Club de Lectura es, bueno, que se animen a leer, para ustedes o para sus niños, se animen a leer a Hans Christian Andersen.